Hermoso tema de Marcela Gándara. Muy, muy hermoso tema. Gracias, Dayana, por esa hermosa canción que has compartido con nosotros. Vamos a seguir hablando de nacer de nuevo, lo que veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los pasos para nacer de nuevo? Recuerde, como primer paso, debemos reconocer que somos pecadores y que estamos condenados a estar separados de Dios eternamente. Eso lo extraemos de Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice en Romanos 6, capítulo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo que nos da el Señor, ¿no es cierto?, para el que lo quiera tomar. Y la paga del pecado es muerte. Recuerde eso. Esta separación de Dios incluye la separación en el infierno, la condenación. Pero Dios en su bondad nos dio esta gran oportunidad de escapar de la condenación mediante el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Podemos escapar de esta condenación del infierno, lugar preparado para el diablo y sus ángeles, según dice la palabra de Dios, y para los que no creyeron. Podemos hacerlo mientras estemos vivos, tengamos aliento, estemos respirando. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de acercarnos a Jesús, pero nunca dejemos pasar el tiempo pensando mañana lo voy a hacer, el año que viene lo voy a hacer, estos 5 años me dedico a hacer cualquier cosa y después me acerco a Dios. No sabemos cuándo vamos a morir, nadie sabe el día final. Por eso debemos siempre pensar que hoy es nuestro último día. Con ese pensamiento debemos vivir la vida como que fuera el último día de nuestras vidas. Debemos tener conciencia del tiempo, de lo que estamos viviendo, de que Dios nos trajo al mundo con un propósito. Y Él nos dio la oportunidad y nos está dando la chance y el regalo de que podamos escapar del fin del mundo, de la condenación y la destrucción de este mundo, de todas las obras que hay en él, dice la palabra de Dios, y la condenación de las personas que no creyeron. No queremos ser de los que no creyeron, ¿no es cierto? Usted que está escuchando en su casa, queremos ser de los que creyeron. Queremos que cuando estemos delante de Dios no tengamos ningún reproche del Señor, que nos diga: bien, buen siervo fiel, bien has hecho, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos que Dios nos hable de esa manera, ¿no es cierto? No que tenga que reprocharnos cosas. ¿Por qué no hiciste esto o aquello? ¿Por qué te tomaste 5 o 10 años sabáticos, entre comillas, para hacer lo malo? Habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo escuchado el mensaje de Jesucristo, del Hijo de Dios poderoso, habiendo tenido la oportunidad, porque si hoy estás escuchando este programa, estás escuchando las palabras que Jesús dijo, es porque es la voluntad de Dios. Nada es casualidad en nuestra vida, todo pasa con un propósito. Tú tienes que estar consciente de esas cosas. Si hoy estás escuchando, es porque Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo: acércate a mí, yo estoy al lado tuyo. ¿Qué estás esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir fallándome? Te dice Dios. Pero no te lo dice de una manera agresiva, como pensaríamos, ¿no? Algunas personas. Te lo dice con amor, porque Dios es amor, pero también es justo. Dios es justicia. Así que recordemos esto, ¿no es cierto? Tengamos conciencia del tiempo. También, en el segundo punto para nacer de nuevo, es importante arrepentirnos delante de Dios, de verdad. Ese es el segundo punto. El primer punto era reconocer ante Dios que somos pecadores y que estamos condenados. Reconocer que somos pecadores es humillarnos delante de Dios, ser humildes, no orgullosos, no que yo, nada, no somos nada delante de Dios.
te diría Dios, como decimos los argentinos, ¿quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? No sos nada. Por más que seas el presidente de un país, te dice Dios, ¿vos quién sos? Vos sos lo que yo te hice y nada más. No somos nada delante de Dios. Debemos ser humildes delante de Dios, humillarnos. Segundo punto, arrepentirnos delante de Dios. Para ello, como condición, ¿no es cierto?, para recibir la salvación, debemos arrepentirnos de corazón de las malas obras que hemos hecho, para recibir esa salvación que nos regala Dios y la nueva vida, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Lo vamos a leer en Hechos, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos del versículo 28 hasta el 31. Dice en el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres, ¿no? ¿Cómo lo vemos a eso, no? En todas las estatuas, imágenes. Acá dice claramente la Biblia que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a eso. Algo de oro, plata, escultura, madera, lo que sea, o imaginación de alguna persona que se le ocurrió. Sigo leyendo el 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, dice Dios. Los manda. Nos manda, no nos pide, nos manda. ¿Qué es cuando alguien te manda algo? Te dice que lo hagas, ¿entendés? Y punto. No es que te sugiere que te arrepientas. Manda. Claro que vos, si querés, no lo haces. Si usted quiere, no, digo yo no. Me está mandando Dios, pero a mí no me importa. Pero estás yendo en contra de la voluntad de Él. Él te está mandando, vos podés decirle que no. Pero al rechazar a Dios, estás aceptando al diablo, al enemigo de Dios. Yo estoy seguro de que todos los que están escuchando este programa no quieren aceptar al diablo. No quieren que el diablo esté en su casa, en su familia, destruyendo, mintiendo. ¿Quieren aceptar a Dios o no? Yo estoy seguro de que sí, que quieren aceptar a Dios. Entonces Dios nos manda a que nos arrepintamos. Si nos manda, obedezcamos. 31 dice, por cuanto ha establecido un día, Dios, ¿no es cierto?, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios levantó a Jesús de los muertos. Jesús puso su vida, dice en la palabra de Dios, y Él la volvió a tomar por mandato del Padre. Fue hecho pecado por causa nuestra, también, nunca habiendo el pecado. Y Dios, dice en el 31, estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese día va a llegar, estimado amigo, va a llegar algún día. No sabemos cuándo, nadie lo sabe. Dice en la palabra de Dios que ni los ángeles del cielo lo sabe, sino el Padre. Solo Dios lo sabe, nadie lo sabe. No le haga caso a cualquier persona que se levante, que diga por televisión, en radio, el día del fin del mundo va a ser en el 2020, el día del mundo va a ser en X año. No lo oiga, no haga caso. Usted haga caso a lo que dice la Biblia. Si usted quiere tener bendición en su vida, si quiere que le vaya bien, si quiere alcanzar la salvación, haga lo que dice la Biblia, porque Dios nos dejó la Biblia como su palabra. No debemos hacer caso a lo que dicen las personas que se le ocurre. Me refiero a que hablan fuera de la palabra de Dios, ¿no es cierto? A cosas que se le ocurren a cada uno. Nosotros debemos hacer caso a lo que dice la Biblia. La Biblia es clara y dice que el día final solo lo sabe Dios, no lo saben ni los ángeles del cielo. Con eso ya es suficiente. Ya sabemos que cualquiera que diga esto es mentira, del diablo. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 3, verso 19. Dice, así que, decía el apóstol Pedro en el primer discurso que hizo al pueblo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice arrepentíos y convertíos, decía el apóstol Pedro.
convertirse a Dios y arrepentirse para que sean borrados vuestros pecados. Acá afirma que los pecados van a ser borrados. Lo que usted hizo en su pasado ya no va a existir más. Puede ser que algún hombre se lo recuerde, diga, boa, que te venís a hacer el bueno ahora si en tu vida pasada hiciste tal y tal cosa. Eso es típico, lo hemos visto muchas veces, seguramente usted lo ha escuchado, lo ha visto. La condenación, los hombres tienen la tendencia a condenar, a juzgar. Pero aquí dice, el apóstol Pedro estaba en este momento, había recibido el bautismo del Espíritu Santo, todos los apóstoles, Jesús ya había resucitado, ya había partido con el Señor, ya estaba en el cielo nuevamente en su morada, y en el primer discurso que hizo Pedro al pueblo, les dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de estar en comunión con Dios, no en guerra, en conflicto, no haciéndole caso, sino estando bien con Dios en paz. Debemos ser sinceros con Dios si queremos alcanzar su gracia y su perdón. Debemos reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios, sea lo que sea, aunque uno piense haber sido bueno. Otra vez vuelvo a recordar, como en otros programas, que para Dios nadie es bueno. Nadie es bueno, porque yo muchos he escuchado, hasta yo mismo lo decía en un tiempo, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Pero yo les recuerdo Eclesiastés capítulo 7, 20. Anótelo para la persona que diga yo soy bueno. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. Dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puede ser que haga el bien en algunas ciertas cosas, pero pecado hay siempre, una cosa a la otra, en un pensamiento, una mirada. No existe el hombre perfecto. El único hombre perfecto que existió fue Jesucristo. Eso grábeselo. Los seres humanos somos imperfectos. No hay hombre justo en la tierra. Usted puede decir, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, pero sí, pero estás desobedeciendo a Dios. Dios te está diciendo que te arrepientas, que te acerques a Él. Ya estás pecando. Estás pecando en pensar mal en algún vecino, pensar mal en algún familiar, en algún compañero de la escuela, en lo que sea. Ya hay pecado en tu mente. Nacemos en pecado. La Biblia lo dice claramente. Así que nunca digas, yo soy bueno. El único bueno es Dios. Jesucristo mismo lo dijo. Aquí, cuando le dijeron, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dijo, el joven rico. ¿Recuerdan esa historia? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús. No hay bueno sino Dios. Jesús, hombre, le dijo, no hay bueno sino Dios. Claro, es claro. Vamos a leer en Romanos capítulo 3. Romanos, carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 3, versículos de 9 al 12. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios dice eso. Qué palabra dura, ¿no? Y lo dice Dios, no lo dice cualquiera, una persona. Dios, palabra de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, todos juntos. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Dice Dios, lo dice, no lo digo yo. Sea humilde y reconozca sus fallas delante de Dios. Despójese de toda soberbia, porque Dios resiste a las personas soberbias. ¿De dónde sacamos eso? Libro de Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a las personas humildes y resiste a la persona que se cree, que cree ser algo, que se cree importante. No somos nada delante de Dios. Sea quien seas, intendente, gobernador, ministro, no sé, imagínese, un cantante famoso, actor,
muy buscado por las personas. Pues se imagina cualquier persona no famosa. No somos nada. No busquemos la gloria de los hombres, no busquemos que nos aplaudan, no busquemos que digan, uy, ahí viene Juancito, mirá, el gran Juancito es un genio, que se nos postren. Nosotros no somos nadie para que nos hagan reverencia. No somos nada. Somos el polvo. Venimos del polvo. Y al polvo vamos a volver. Y en esta tierra estamos vivos con un propósito, no para que la gente venga y se nos arrodille y nos diga te honro, honra para ti. No somos nada. Nosotros debemos honrar a Dios, debemos ser humildes y lavar los pies de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Lavar los pies es una figura, ¿no es cierto? Es servirles, ayudar a las personas que están mal, llevarles una palabra, alimento, lo que necesiten, pero siempre llevar a Dios. No se olvide de eso. Cuando una persona esté triste o tenga algún problema, háblele de Dios, háblele de Jesús, de que Jesús está esperando para que Él se acerque. Dígale que se arrepienta de sus pecados. Dígale que Jesús en la cruz hizo un sacrificio muy grande para que esa persona pueda alcanzar la paz, la salvación, y vengan a su vida tiempos de refrigerio, de paz con Dios. Háblele de Dios. Si lo puede ayudar, ayúdelo también. Si necesita dinero, usted tiene, dele. ¿Por qué no? Todo lo que tenemos es de Dios. Ese auto que tenemos, esa casa que tenemos, si es que tenemos algo, viene de Dios, es la voluntad de Él. Todo lo que tenemos en la mano es porque Dios quiere que lo tengamos. Y todas las cosas, dicen la palabra, pertenecen a Él y fueron hechas por Él. Si bien un auto no fue hecho por Jesucristo, pero todos los componentes del auto fueron hechos por Dios. ¿O no es así? El hierro, los metales, todo el vidrio, todo viene de Dios. Todo lo que tenemos en mano, la ropa que tenemos puesta, la vida, es todo de Dios. Así que recuerde eso. Nada es suyo. Comparta, no sea, como dicen aquí popularmente en Cerrito, en la zona, agarrado. No sea tacaño. Sea dadivoso. Dios ama a las personas dadivosas. Dios ama esa actitud de ayudar, de ver al caído y parar, detenerse. No seguir adelante, decir, que se las arregle. No. Porque pensar que uno también puede pasar por esa situación. De estar tirado en la ruta, de estar con una gran depresión, triste, con deseos de suicidarse, ¿no? ¿Cuántas personas pasan por eso? Deseos de matarse a sí mismos, de terminar con esa vida que Dios les regaló, que Dios les dio, desobedeciendo a Dios. Piénselo bien, piénselo bien. La vida que usted tiene es de Dios. Solo Él puede quitársela. Solo Dios puede darle fin. Vamos a seguir leyendo el tercer paso que tenemos que hacer para tener el nuevo nacimiento y alcanzar la salvación. Un paso muy importante, creer en Jesús y en su resurrección, que es lo que estábamos hablando hoy. En la resurrección de Jesucristo y en Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que les invocan. Dios es rico para con todos los que le invocan. En el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Debemos invocar y creer en el nombre de Jesucristo para alcanzar la salvación. Es uno de los requisitos fundamentales. Porque dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Leemos el 9, que dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor, debemos confesarlo con nuestras bocas, no con la mente. Decirlo en el aire,
que los demonios escuchen. Jesús es el Señor y debemos creer en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y aquí dice que seremos salvos. Y en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice en el 10, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nosotros no queremos ser avergonzados. Queremos ser personas dignas del llamado de Dios, dignos de haber sido traídos a este mundo, dignos de que Dios nos haya regalado la vida que tenemos, la familia que tenemos, todo lo que tenemos. Tenemos que creer en Él. Él hizo todas las cosas. Él es el autor de la vida. ¿Cómo no vamos a creer en el autor de la vida? El que nos hizo, el que nos formó en el vientre de nuestras madres. ¿Cómo no vamos a creer? Nosotros no nacimos de un repollo. Nosotros no nos formamos solos en el vientre por un proceso químico. Si bien sí hay procesos, pero está todo controlado por Dios. Él es el autor de la vida. Debemos creer en Jesucristo para ser salvos. Recuérdelo. Debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, delante de quien sea. No tener vergüenza. Si a usted le preguntan, ¿vos crees en Jesús? Contestale. Decirle, Jesús es mi Señor y Jesús es el Señor. No tengas miedo. El reino de los cielos no es para personas cobardes. Recuerde esta palabra. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. No es para personas cobardes. Ser valiente no es agarrarse a trompadas con el vecino, que yo soy el más malo, como el argentino, el machista, ¿no es cierto? El típico, el porteño arrabalero que dicen. Eso no es ser macho, valiente. Eso es ser una persona necia, arrastrando condenación, hiriendo personas, matando. No es valentía. La verdadera valentía es decir delante de los demonios y delante de las personas, Jesús es el Señor. Esa es la verdadera valentía. Eso es una persona valiente de verdad, una mujer valiente, un hombre valiente. Tener coraje, exponerse, no tener vergüenza de ser rechazado en ningún ambiente por decir yo creo en Jesús. Y si lo rechazan, y bueno, no era su lugar, quédese tranquilo. Pero Dios no lo va a rechazar. Él hizo la vida y Él va a estar muy conforme con lo que usted hace. Usted quiere agradarle a Dios, me imagino, ¿no? No agradarle a la gente. No quedar bien con el vecino, decir, no, yo no, en Dios no creo mucho porque... No, agrádele a Dios. Al vecino dígale, cree en Jesús, amigo, cree en Jesús. Él te va a salvar, Él te va a ayudar, Él te va a dar todo. Él es el dueño de la vida, Él te hizo, Él te dio esa vida que tenés hoy. Cambia hoy, no esperes a morirte mañana, que te agarre una enfermedad y morirte, y no haber tenido tiempo de arrepentirte. No esperes, hacelo hoy mismo. Mañana no sabemos qué va a pasar. Nuestra vida, dice en la palabra de Dios, es como la niebla. Aparece por un rato y luego se desvanece. Estamos en una etapa de la historia del mundo y nada más. No estamos 300, 500, 1000, 2000 años vivos. Estamos solo un tiempo en esta tierra. Así que debemos redimir el tiempo, dice en la palabra de Dios. Debemos ser conscientes de dónde estamos parados. Debemos ser conscientes que la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento. La muerte nos llega a todos. Pero si creemos en Cristo, no tememos a la muerte, porque vamos a estar con Él, porque lo dice Él en su palabra, que vamos a ser salvos. O sea que la muerte en la tierra, de nuestro cuerpo, no es el final de todo. Si nosotros creímos en Jesucristo, nos arrepentimos y tenemos esa valentía de que hablábamos, vamos a estar con Él. Y nuestra vida va a ser por la eternidad con Dios. Él tiene preparado un lugar para cada persona que crea y confiese en el nombre de Jesús. Recuerde esto. No debe por qué temer a la muerte. Si usted creyó en Jesús, no tenga la muerte, espérela, no tenga miedo. Espérela, va a venir algún día. No desee la muerte, obviamente. Nadie quiere morirse. Pero no tenga miedo tampoco. Diga, bueno, el día que me llegue, Señor, allí estaremos contigo. Cuida a mi familia, a los que queden aquí, que puedan seguir adelante. Consuélalos de la pérdida, ¿no es cierto? Pero estar tranquilo, no ponernos nerviosos, porque el miedo a la muerte, ¿sabe qué? Le voy a decir algo muy importante. El miedo a la muerte hace que las personas no sirvan a Dios, que sean cobardes.
que no se animen a más. Eso es lo que hace el miedo a la muerte, paraliza al ser humano. Usted tiene miedo de la vida, tiene miedo de enfrentar, tiene miedo de irse de viaje allá porque me voy a chocar en la ruta, porque tiene miedo a muchas cosas, tiene miedo a hablar de Dios porque lo van a rechazar, porque van a decir, no, el santurrón, ahí va, que se viene a hacer, ahora si antes era una mala persona y ahora se viene a ser el santo. Aquí dice que Jesucristo nos perdona los pecados cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Quiénes son para acusarnos? Si Dios olvida nuestros pecados y nos perdona, ¿quiénes son los demás para acusarnos, para decirnos, vos hiciste tal cosa, vos abortaste, vos mataste, vos robaste? ¿Quiénes son? Si Dios dice, yo te perdono y borro todos tus pecados, si vos crees en Jesús y te arrepentís de lo que hiciste, si Dios los borra, ¿quiénes son los demás para traerlos a memoria? No somos nada. No escucha a nadie. Escuche a Dios, lea la palabra de Dios, escuche a Jesucristo, ore todos los días, tenga un momento para leer la Biblia todos los días. Eso va a ser lo que lo va a sacar adelante, va a sacar adelante su familia, va a sacar adelante su vida y lo más importante, le va a dar la salvación. Recuerde esto. Vamos a seguir con este programa. Les recuerdo que al final vamos a estar pasando todos los saludos de los hermanos que nos están mandando mensajes, nos están apoyando, le damos gracias y vamos a seguir con la música. Dayana va a pasar un hermoso tema para ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a Un poema de salvación, una versión de Marcos Witt. Tiene una letra muy hermosa que hablaría de una oración que debemos hacer a Dios. Recuerde esa letra. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Debemos
a pedirle a Dios que nos cambie, que nos ayude a serles fiel siempre. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Estábamos hablando de que debemos creer para alcanzar la salvación en Jesús y en la resurrección de Jesús. También tenemos una historia que es la historia de Pablo y Silas, del apóstol Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados por predicar el evangelio en la ciudad de Tiatira. Hoy la ciudad se llama Akisar, queda en Turquía. Existe todavía esa ciudad, ¿no es cierto?, con otro nombre. En Hechos capítulo 16 dice, versículo 6, cuenta Pablo: aconteció que cuando íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Han visto esas personas que adivinan, no es cierto? Vamos al 17. Dice, esta, se refiere a la mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, decía la adivinadora, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Bueno, y en el 22 dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Dice, bueno, estuvieron en la cárcel, pero en la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. En el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí, no se habían escapado. El 29 dice, y entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, el carcelero. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, les preguntó el carcelero. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que veníamos hablando. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, se bautizaron con agua. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, el carcelero. Qué historia tan hermosa, ¿no? A pesar de que ellos fueron encarcelados por haber hecho una obra de bien, haber liberado a una persona de un demonio de adivinación, de un espíritu. Los metieron presos, claro, porque les rompió el negocio. Pablo le rompió el negocio habiéndole liberado a esa mujer. Y en la cárcel fueron liberados por un ángel, por el Espíritu Santo. Y el carcelero se iba a matar, porque le habían encomendado, obviamente, que los cuidara, que no se escaparan. Pero Pablo, en la misericordia de Dios, le dijo, no te hagas ningún mal antes de que se mate, porque estamos todos aquí, o sea, nadie se ha escapado. Entonces el carcelero se arrepiente y se postró a los pies de Pablo y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo?, les pregunta. Y ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego se bautizó él, el carcelero, con toda su familia. ¿No es cierto que es importante también bautizarse en el nombre de Jesús? Conscientemente, ya en una edad que uno puede entender las cosas, ¿no es cierto? También está la historia de Felipe y el eunuco, donde le pregunta también el eunuco, que el eunuco son siervos de los reyes, ¿no es cierto? Una persona, generalmente siervos de reinas, que le pregunta qué debe hacer el eunuco para ser salvo. Le recomiendo que anote para leer también esta historia, porque se me hace muy extenso el programa si me pongo a leer la historia. Está en Hechos capítulo 8, si usted la quiere leer. Hechos capítulo 8, está la historia de Felipe cuando se encuentra con el eunuco. Recordemos que debemos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y creer en Jesucristo y en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, además de creer también que resucitó de los muertos, para poder alcanzar la salvación que Dios
nos ha regalado por su gracia, no por obras que nosotros hayamos hecho, ¿no es cierto? No nos salva porque nosotros donamos $1.000.000, ni nada que ver, solo por un regalo de su gracia y de su amor. La verdad, esto parece muy sencillo, dirá usted, ¿no es cierto? Qué fácil que es. Pero Dios dice en su palabra que es así como lo ves, simple. Créelo hoy, créalo, es simple. Reflexiona esta palabra que dijo Jesús en Mateo 16:26. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, qué bárbaro lo que dijo Jesús. ¿De qué servirá el hombre si ganare todo el mundo? Si gana millones, todo, tiene todo, y pierde su alma. ¿De qué te sirve? Dice Jesús. No sirve de nada. Ser rico, ser poderoso y perder nuestra alma no sirve de nada. No sirve de nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice Jesús también. No podemos nosotros pagar la salvación. No hay dinero para decir: Dios, cuando yo me muera quiero estar con vos, no quiero ir al infierno. ¿Cuánto tengo que pagar? No se puede. No hay, dice Jesús, recompensa. La recompensa la pagó Él en la cruz. Es de un valor incalculable, ya está pagada. Nosotros debemos aceptarla nada más. Es gratis, pero debemos aceptarlo. La salvación del alma no tiene precio. No hay dinero, ni bienes, ni nada en este mundo que nos sirva para poder comprar el lugar en el cielo. Solo debemos creer en el sacrificio de Jesucristo. Asegúrate de ser salvo, de no perder ese lugar en el cielo que Jesús te tiene preparado en caso de que tú lo recibas y lo aceptes a Jesús como tu Señor. Jesús te fortalecerá y no te va a dejar caer nunca en tentaciones que no puedas soportar. Porque dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que si somos tentados a hacer lo malo, si nosotros creemos en Jesús y estamos con Dios, Dios también nos da la salida para que salgamos de eso, y que no caigamos en la maldad, en el pecado. Es importante. Recuerde que para crecer espiritualmente debemos orar, hablar con Dios, no hacer repeticiones vanas. Jesús nos dejó el Padre Nuestro como un modelo de oración para dirigirnos a Dios. Pero si nosotros repetimos el Padre Nuestro continuamente, no estamos hablando con Dios. Piénselo, no estamos diciendo lo que nosotros específicamente queremos. Pero hablando con Él, con nuestro Padre, debemos comenzar pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiéndole que nos fortalezca y siempre agradeciendo comenzar las oraciones, siempre agradecidos por todo, en lo bueno y en lo malo, porque lo malo también nos ayuda a aprender. Más vale que nosotros, ninguno quiere que nos pasen cosas malas, queremos que siempre nos vaya bien, pero cuando viene el mal momento también sirve para aprender. La experiencia de la persona se hace también con las cosas malas. ¿Qué experiencia tendríamos si toda la vida fueran cosas buenas? No tendríamos experiencia. No podríamos darle ninguna palabra al caído. No sabríamos de qué se trata todo. No podríamos aprender. Así que debemos también pedirle a Dios que nos ayude en los momentos difíciles y agradecerle por todo igual. Siempre ser agradecidos. Luego pedirle por cosas puntuales, sabiduría, por algún problema, etcétera, y nunca olvidar orar por los demás, hermanos y seres queridos, familiares, amigos, vecinos, y siempre también debemos darle gloria y honra y alabanza a Dios en nuestras oraciones. Recuerde concluir, o en el momento que usted quiera, siempre darle la gloria a Dios. Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea a ti, todo dominio, todo imperio. Glorifica a Dios. Puede cantar también, puede hacer lo que a usted se le ocurra. Recuérdelo, recuerde en la oración tener una oración eficaz, no una oración repetitiva, no hacer esas cosas, sino hablar con Dios. Dios está esperando que hablemos con Él. Debemos leer la Biblia lo que más podamos. Se aconseja comenzar por el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesús, leyendo por lo menos unos versículos. Puede leer un capítulo por día, o lo que usted pueda, según el tiempo que tenga. Pero nunca olvidemos de alimentar el espíritu que Jesús
ha puesto en nosotros si nosotros creímos en Jesús y nos arrepentimos y tuvimos el nuevo nacimiento. Debemos alimentar ese nuevo ser que vive en nosotros. También debemos hablar a otras personas de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Debemos compartir este mensaje porque es la voluntad de Dios que nosotros prediquemos este mensaje. Él dijo en el capítulo 10 de Mateo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso hablábamos hoy que debemos confesar que Jesús es el Señor delante de los hombres, para que Él delante de Dios, cuando estemos delante de Él, que algún día va a llegar eso, no piense que no va a llegar, porque va a llegar, Jesús nos va a confesar delante de Dios. No va a decir no te conozco, va a decir yo te conozco Juan, te conozco María, te conozco Leandro, te conozco Fabiana, te conozco Dayana. Él nos conoce, pero nosotros debemos confesarle delante de los hombres. No debemos avergonzarnos nunca de Jesús, debemos ser valientes delante de los hombres y siempre pensar que Dios es lo más importante de nuestras vidas. No hay otra cosa más importante. No hay. No es más importante Boca, River, el trabajo. No, lo más importante es Dios. Es Dios. También es importante que busquemos un lugar para congregarnos, una iglesia donde se predique la sana doctrina. Aclaro que la sana doctrina es la doctrina o enseñanza que nos dejó Jesús, la cual está en la palabra de Dios en la Biblia. Cualquier cosa que nos enseñe que no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia es una señal para que nos demos cuenta que no estamos yendo a una iglesia correcta. ¿No es cierto? Si nosotros leemos la Biblia todos los días y sabemos lo que dijo Jesús y reflexionamos, cuando vengan a decirnos algo que no es de acuerdo, nos vamos a dar cuenta. Dios nos va a mostrar. Por eso es importante leer la Biblia. Y también es importante congregarse. Es importante congregarse para comenzar a crecer en sabiduría y ser edificados por el Señor. Eso está en Hebreos capítulo 10 versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día final, se acerca. ¿No es cierto? Vemos que el día final se acerca. No dejemos de congregarnos, busquemos una iglesia, aceptemos que las personas tienen defectos, que hay personas en la iglesia por ahí que nosotros no vamos a estar de acuerdo, vamos a decir no, que va este, yo no voy porque va aquel. No, vayamos por Dios a la iglesia, no vayamos porque va Juancito, va Pepito, no. Pensemos en Dios, pensemos que nuestro espíritu, el espíritu que Jesús puso, que tiene gran valor, que está dentro nuestro, ese espíritu necesita ser alimentado. Necesitamos la comunión, necesitamos servirle a Dios, trabajar para Él. El Señor quiere que extendamos su palabra, este evangelio que estamos predicando por todo el mundo. Así que recuérdelo, que Dios para algo lo trajo a este mundo. Usted debe hablar de Jesús, debe predicar, debe congregarse en una iglesia, debe amar a sus hermanos, a los hermanos de la iglesia. Por más que esté enojado con alguno, pídale perdón o hable con él. Pero no piense en eso, trate de no ofenderse. Trate de pensar en Dios, que Dios es la fuente de su vida. Los hermanos, Dios juzga entre oveja y oveja. Si algún hermano le ofendió, o si usted lo ofendió, el Señor va a juzgar. Usted pida perdón, pídale perdón a Dios si usted le ofendió a algún hermano. Y bueno, si el hermano no le pide perdón, entrégueselo a Dios, dígale: bueno, Señor, lo entrego en tus manos, ore por él. Pero no se enoje, siga yendo a la iglesia, no se vaya, no se sienta mal. Espere en Dios. Yo le aconsejo que espere en Dios, espere en Jesús, tenga fe y siga siendo edificado. Vamos a hacer una oración para ir terminando este programa. Si usted está en este momento tocado por esta palabra, si usted creyó en esta palabra que hemos predicado en esta tarde de sábado, yo le pido que cierre sus ojos y que ore conmigo. Amado Dios, en esta hora yo te agradezco por esta palabra, te agradezco por este momento que has preparado este día sábado de agosto del año 2015 para traer este mensaje que cambia mi vida, Señor. Te pido, Jesús, que perdones mis faltas. Yo me arrepiento
de todo lo malo que he hecho delante de ti y creo en tu sacrificio, creo en tu resurrección, Jesús, y quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero amarte, quiero servirte, quiero serte fiel. Te pido, Jesús, que liberes a mi familia, que libres de toda maldad, Señor. Trae sabiduría y entendimiento a cada uno de mis seres queridos, también a mí, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador y Rey Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que ha tenido hoy. Sígalo pensando, sígalo reflexionando. Recuerde leer la Biblia, recuerde hablar de Jesús, recuerde darle primer lugar a Jesús. Distráigase, deshágase de las cosas que lo distraen, de las cosas del mundo, de la maldad que hay en el mundo. Deje de preocuparse por las noticias, por lo que pasa en el país. Si bien es importante, ¿no? Porque nosotros vivimos en Argentina, mañana tenemos elecciones, tenemos que votar, tenemos que obedecer las autoridades en la palabra de Dios del país donde estamos. Nosotros pertenecemos a la patria celestial, los que creemos en Jesús, pero hoy estamos en Argentina. Debemos amar nuestro país y debemos predicar el Evangelio para que Argentina cambie. Es la clave de que Argentina cambie. Fíjese la maldad que hay en Argentina hoy, como en todo el mundo, ¿no es cierto? Fíjese, nosotros debemos predicar, debemos llevar el mensaje de Jesús. La persona debe cambiar desde su casa, desde su corazón. El político, el dirigente, deben cambiar desde su corazón, desde la raíz. Solo Jesús puede hacer ese milagro. No diga nunca, esta persona nunca va a cambiar. Uno nunca sabe si va a cambiar o no, solo Dios lo sabe. La persona puede cambiar.